Hola, en este videito te voy a explicar cómo vas a presentar tu avance de informe final 3, parte 2, que consiste en la presentación de la introducción y de la conclusión del trabajo. Ya en la semana 14 tú has presentado el cuerpo del trabajo y has recibido algunas observaciones que espero puedas superar de cara a la semana 17, en la cual ya tenemos que presentar nuestro artículo completo. Para poder tenerlo completo, en la semana 14, aparte del cuerpo, tienes que ir pensando ya en que en la semana 15 vas a presentar la introducción y la conclusión. Entonces este ejemplito te va a ayudar para que tengas esto claro. Como siempre, planteo aquí que este es un ejemplo que está adaptado de un trabajo presentado en el año 2019 en el ciclo de agosto por 3 estudiantes del campus Chiclayo. Muy bien, tenemos entonces aquí nuestra carátula en primer lugar, en donde estamos planteando que presentamos nuestro avance de informe final 3, parte 2. Está el título, ¿no?, con el tema bien delimitado, los nombres y apellidos junto con los códigos de las estudiantes y la fecha de presentación. Empezamos con el título, el tema bien delimitado, y ponemos por aquí introducción. De acuerdo con la rúbrica, en la introducción nosotros tenemos que plantear un preámbulo del tema, la presentación del tema, pregunta y problema, pregunta, problema e hipótesis como primeros elementos. Entonces, ¿dónde está cada una de estas partes? ¿Cómo es que se ha presentado? Aquí hay un pequeño preámbulo. ¿Qué significa este preámbulo? Es una presentación a partir, podría ser de una noticia, de algún elemento anecdótico que esté vinculado directamente con el tema. En este caso, por ejemplo, las estudiantes utilizaron una noticia de la primera persona o de alguien que puede ser representativo como caso de estudio para alguien contagiado de VIH-Sida. Entonces ellas han puesto lo siguiente. Dando un vistazo años atrás, en los años 90, se recuerda a Ryan Wayne White, un adolescente de 13 años originario de Kokomo, Indiana, quien se convirtió en un referente nacional en su país a causa del SIDA, después de ser expulsado de su colegio debido a la infección, eh, lo cual además expresó, el cual además expresó una frase tan dura pero muy real en tiempos como estos. Debido a la falta de educación sobre el SIDA, la discriminación, el miedo, el pánico y la mentira me rodearon. Se sabe que el primer caso de SIDA reportado a nivel mundial ocurrió en Estados Unidos en el 81 y desde entonces han muerto alrededor de 22 millones de personas a causa de esta. En el Perú, el primer caso se reportó en 1983, detectado por el doctor Raúl Patruco, y desde entonces también se ha tenido un increíble ascenso en casos en el país. Todo este es el preámbulo para presentar el tema. Y entonces, es así que con una breve muestra del tema a tratar, la presente investigación tiene como título el estudio del VIH-Sida en el Perú entre los años 2007 y 2015. Aquí ya está el tema. Además, frente a esta situación problemática, surgieron muchas interrogantes, pero la que más llamó nuestra atención fue, y aquí viene la pregunta, ¿cómo se ha manifestado el VIH-Sida en el Perú entre los años 2007 y 2015? Y luego planteamos la hipótesis. Frente a esta problemática, se considera que la hipótesis que se puede afirmar es que en el Perú el VIH-Sida se ha manifestado de manera creciente entre los años 2007 a 2015. Ahí está la hipótesis bien puntual. Y ellas han querido dar una pequeña explicación. Esto quiere decir que su expresión o manifestación en el país ha sido creciente durante el tiempo indicado como límite de estudio. A lo largo de estos años, el VIH-Sida solo se ha podido controlar parcialmente, sin mencionar los obstáculos puestos por la misma sociedad, como la ignorancia sobre el inminente peligro que representa esta enfermedad. Aunque no se puede negar la incesante labor por parte de algunas instituciones por generar un cambio, pese a que no es suficiente. Toda esta partecita de acá está planteando la hipótesis y un acompañante de la hipótesis. Con estos dos párrafitos hemos cumplido con el criterio inicial de nuestra rúbrica, que es la presentación de tema, problema e hipótesis. Después de ello, nos plantean el uso correcto de las citas. ¿Y dónde tenemos citas? Tenemos citas en la definición de términos y tenemos citas en el contexto. Entonces, para la definición de términos vamos a observar. Se está presentando con un antecedente, porque en la rúbrica dice claramente, tiene que estar presentada la cita con antecedente y consecuente. Entonces se ha hecho de esa forma. Para desarrollar una respuesta a partir de la cual explicar nuestros puntos de vista, consideramos esencial conocer la definición de dos términos clave, los cuales son el VIH y el SIDA, para una mejor comprensión. Esta es una presentación y aquí se plantea la cita. Así Sanabria define que, como esta es una cita larga de más de 40 palabras, aunque no lo parezca,
se está colocando la información por separado. Entonces, a ver, déjenme ver si realmente de repente me he confundido y he puesto aquí lo que no es. Vamos a herramientas y contar palabras. Sí, ¿ven? Son 57 palabras. Entonces, como es una cita de de 40 palabras, es una cita larga, una cita directa larga, entonces la ponemos aparte. Así, Sanabria 2008 define qué, y esta es la cita textual, de la ficha textual, que está dentro de las definiciones. Tengo aquí la definición, está en la página 111, y agrego, además, que el mismo autor argumentó que, voy a continuar en la misma línea con Sanabria, estoy colocando las dos definiciones juntas, ¿no? Que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque aquí ya comienza con el otro, o sea, primero fue VIH y ahora SIDA, es la etapa final, tal. Y aquí termino con la cita, ellas han pensado, para que se note que es de la misma persona, en repetirla, ¿no? Y aquí está el consecuente. Sanabria contextualiza el VIH-Sida como problema de salud, muy bien. Ahí termina entonces la presentación de nuestras definiciones. Antecedente, cita, consecuente. ¿Por qué? Porque son dos definiciones muy vinculadas. Entonces no se ha querido hacer doble consecuente, sino hacer un consecuente que englobe a ambas para comentarlas. Perfecto. Con eso ya terminamos la presentación de la primera parte de las citas, que es la de las definiciones. Y luego paso a la cita de la contextualización. Aquí se ha utilizado varias fichas. Primero una de resumen, que es la de Sánchez, 2011, y viene desde aquí hasta por acá. Y luego una cita textual, una cita directa, que es la de Rodríguez Edal. Entonces, vamos a ver cómo se ha planteado. Como esta es una cita directa, una cita indirecta de una ficha de resumen, primero se presenta la ficha de resumen con un pequeño antecedente, que es este, muy breve, muy directo. En el Perú la pandemia del VIH-Sida fue un tema que, aunque se tenía conocimiento y se intentaron tomar medidas de prevención, el país no estuvo lo suficientemente preparado. Estamos contextualizando desde el inicio, ¿no? Desde el origen. Sánchez manifiesta que la alta tasa de casos de infecciones de transmisión sexual de VIH compone un grave problema de salud en la sociedad. Todo esto es un resumen de las estudiantes, que se encuentra en dos páginas, la 162 y la 163. Después de esto, terminamos la cita y en el mismo párrafo se ha colocado este consecuente después de toda la cita indirecta. Y dice, como puede apreciarse, la falta de preparación del país ante la pandemia es preocupante, especialmente entre jóvenes y homosexuales, que son la población en la que hay mayor cantidad de casos. Y vamos a continuar, ellas han querido contextualizar con un elemento regional y entonces agregan un antecedente para esta cita textual. Un ejemplo del impacto negativo del VIH en el país se encuentra en el departamento de Ica. En un estudio realizado por, y aquí viene la cita, Rodríguez Edal, afirman lo siguiente: cita textual de más de 40 palabras y luego consecuente de esta cita. Muy bien. Así entonces han terminado de plantear las definiciones y la contextualización. Segundo criterio importante. El tercer criterio es que yo presente bien mi justificación. Aquí está la justificación. Explico por qué es importante que yo conozca como estudiante acerca del tema. Entonces, para ellas ha sido de la siguiente manera. Primero han planteado el interés. ¿Por qué les interesó el tema? Porque en el Perú la enfermedad afecta a adolescentes y jóvenes porque muestran interés en una conducta sexual temprana sin tomar precauciones necesarias y quedan expuestos a múltiples infecciones de transmisión sexual. Es por eso que resulta primordial que toda la población conozca acerca de la epidemia y cómo es que se transmite para que tomen conciencia y medidas preventivas. Por otro lado, y aquí viene la parte más académica, el tema investigado beneficia a toda la población en general, especialmente a adolescentes y jóvenes, puesto que no hay arma más poderosa que el conocimiento sobre algo que puede dañarnos. Es así que planeamos que esta investigación sea de aporte para ampliar los saberes de los adolescentes y toda la población, para que se comprenda la gravedad de no tomar precaución ni medidas preventivas, llama a la reflexión y etcétera, ¿no? Una vez que terminamos con la justificación, continuamos con la presentación de los argumentos. Y ahí va a terminar con ese último elemento que corresponde al último criterio que evalúa introducción, termina la introducción, la presentación de los argumentos. Como les había dicho en su momento, la presentación de los argumentos en la introducción no implica desarrollo de los argumentos, solamente mención. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho ellas? Han colocado:
Por este motivo, se ha revisado una gran cantidad de fuentes sobre las cuales se sustenta la investigación. De este modo, se ha llegado a considerar 4 ideas como pilares argumentales de este trabajo. En primer lugar, y ahí plantea el primer argumento, se abordarán las estadísticas crecientes de personas con VIH y la situación desfavorable que experimentan por un diagnóstico tardío y mala atención en centros de salud. En segundo lugar, segundo argumento, se explicarán las limitaciones presentes en los tratamientos. Como tercera idea, se profundiza en la falta de prevención ante factores de propagación. Por último, cuarto argumento, se analizará un factor conductual como la promiscuidad en poblaciones vulnerables. Listo. Solamente se menciona. ¿Por qué? Porque luego en el desarrollo en el cuerpo que ustedes ya presentaron en semana 14, está ya explicado cada uno de estos argumentos. Una vez que termino mi introducción, voy a plantear la conclusión. Y la conclusión tiene solo 2 párrafos. El primero es el párrafo en el que se sintetizan los argumentos desarrollados. ¿Y cómo estoy sintetizando estos argumentos? Aquí, por ejemplo, ¿qué planteamos con este nexo? Luego de revisar las fuentes, podemos sintetizar lo analizado a partir de las siguientes ideas. Primero, los estudios epidemiológicos realizados presentan un aumento de casos. Además, las limitaciones presentes en los tratamientos y los programas de prevención en el sistema de salud suceden producto de la marginación institucional e individual, que no presenta mejoras significativas. Se ha identificado también que existe ausencia de prevención hacia las poblaciones vulnerables, lo que conlleva a un tratamiento tardío y a la contribución de altas tasas de mortalidad por esta infección. Por último, las conductas sexuales inapropiadas de los adolescentes, jóvenes y homosexuales, y más aún el limitado o erróneo conocimiento de medidas de prevención, agrava la situación. Con eso han sintetizado sus 4 argumentos. Ya termina entonces con este párrafo la síntesis y pasamos al último párrafo, que es el de la reafirmación de la hipótesis. Entonces, ahí recién están colocando el nexo en conclusión, que indica de alguna forma que ahí es donde ya estamos culminando el trabajo. En conclusión, se puede reafirmar la hipótesis. En el Perú el VIH-Sida se ha manifestado de manera creciente. ¿Ven? Reiteramos la hipótesis que estaba en la introducción. Durante este periodo, el incremento de casos indica una expresión creciente de la enfermedad, parcialmente controlada, pero obstaculizada por la ignorancia y prejuicios. Aunque algunas instituciones han trabajado incansablemente por generar un cambio, estos esfuerzos aún resultan... Aquí es más una especie de crítica, si se dan cuenta. Por ello se debe reflexionar, entonces es un poquito más una especie de comentario crítico que se hace al final. Acuérdense de su curso de redacción de textos 1. Muy importante que recuerden eso, y textos 2 también. Y ahí termina la presentación de nuestro avance informe final 3 parte 2 con la conclusión, que solo tiene 2 párrafos. Y obviamente luego agregamos la bibliografía, misma característica. Si bien es cierto, la bibliografía no va a tener un puntaje dentro de la rúbrica, por lo menos yo les voy a poder decir si es que su bibliografía está bien elaborada o no. No se olviden. Y van a tener nuevamente un enlace hacia ese video, el video de APA. Sumamente importante. Aquí les estoy mostrando los ejemplos de cita directa, de cita indirecta, y también los ejemplos de cómo integrarla en el texto mencionando al autor o no con una cita narrativa, si se menciona al autor y forma parte de la redacción, o una cita parentética cuando yo desarrollo la idea pero pongo el autor que la presentó al final. Y en la siguiente parte está la referencia, para que no se olviden cómo se pone referencia de un libro, cómo se hace referencia de un artículo científico, cómo se hace referencia de la tesis, cómo se hace referencia de una página web, como por ejemplo de una institución. Toda esa información la pueden tener a la mano en este videito. Muy bien, entonces con esto culminamos la explicación y espero que les sirva para que puedan presentar un excelente avance en informe final 3 parte 2. Cuestión importante para cerrar. Si está bien hecha la parte número 1 en donde está el cuerpo, y si tienes bien hecha la parte número 2 en donde se encuentra la introducción y la conclusión, para el artículo lo único que tendrías que hacer es unir estos 2 elementos. Y si no has tenido mayores observaciones, entonces tu trabajo ya estaría prácticamente listo. Si tienes observaciones, corrígelas, específicamente esas cuestiones puntuales que se están planteando, porque ya sabes con este video y con el anterior cuáles son los errores. Cada parte de nuestro trabajo
está bien indicada en el esquema y además está muy bien explicada o está bien mapeada en nuestra rúbrica, que nos dice exactamente qué nos van a evaluar. Sobre la base de la rúbrica es que se han hecho estos ejemplos. Así que si tú tomas en cuenta esto, vas a tener una muy buena evaluación. Nos vemos en la siguiente reunión.